El novio se fugó 1 hora antes de la boda. Yo me quedé de pie, con mi vestido blanco, en medio del salón de fiestas mientras los invitados ya cuchicheaban a mis espaldas. De repente, mi adinerado jefe me tomó de la mano y susurró, «Sígueme la corriente». Lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Antes de que la historia tome impulso, cuéntame un poco sobre ti. ¿De dónde eres y cuántos años tienes? Me encantará conocer a cada uno de ustedes. Que disfruten la lectura. Ximena se apretaba contra la pared fría del pasillo, y el corsé se le clavaba en las costillas con cada respiro, cada vez más despiadado. Era como si el propio vestido, aquel de la boutique exclusiva en Guadalajara que había elegido hacía 4 meses, hubiera decidido estrangularla. Detrás de la puerta entreabierta del salón de fiestas del Hotel Hyatt Regency, 180 personas zumbaban, y cada palabra le llegaba con una claridad aterradora. Su cerebro, sobrecalentado por el shock, se negaba a filtrar los sonidos, absorbiéndolos todos a la vez, hasta el último susurro, hasta la última risita. «No me digas que el novio se dio a la fuga». Retumbó en el salón el bajo de su tío Lorenzo Martínez, y Ximena se estremeció involuntariamente ante esa voz que, desde la infancia, asociaba con chistes de sobremesa y bromas inoportunas. «¿Llamamos a la policía o de una vez a la Interpol?» Alguien soltó una carcajada, otro lo mandó a callar, pero la risa ya se esparcía entre las mesas, contagiando a los invitados, saltando de un grupo a otro como un incendio en pasto seco. «Miren, miren», dijo una voz femenina, chillona de emoción. Subió una story, dice desde el aeropuerto de Dubái. Los teléfonos pasaban de mano en mano. Las pantallas brillaban en la penumbra del salón. Y Ximena sabía, lo sabía con cada célula de su cuerpo, lo que verían allí. Alejandro Morales Rubio en la sala VIP del aeropuerto de Guadalajara, con una copa de tequila en la mano, rodeado de amigos, con esa sonrisita que ella alguna vez había encontrado encantadora. Ahora, esa sonrisita se viralizaba por los grupos de WhatsApp y las redes sociales, convirtiendo su vida en contenido viral. En un rincón del salón, Graciela Rubio de Morales, la madre del novio, se apretaba el teléfono contra la oreja, sus dedos torpes mientras balbuceaba algo entre lágrimas. Intentaba llamar a su hijo por 10ª vez, pero él, evidentemente, no pensaba contestarle ni a ella ni a nadie. A su lado, Vicente Morales, rojo de vergüenza y rabia, marcaba un número tras otro. Por su rostro, era evidente que estaba dispuesto a matar a su propio hijo si alguna vez regresaba. 5 millones de pesos a la basura, sentenció la tía Valentina con ese tono particular de dama de sociedad que disfruta de la desgracia ajena y apenas oculta su placer bajo una máscara de compasión. Ya basta de este circo. Que don Arturo nos devuelva el dinero del regalo y vámonos. Hay que ver en qué lío se metieron. Un circo. Ximena apretó con fuerza el ramo de peonías blancas, y los tallos crujieron bajo sus dedos, liberando un jugo amargo y herbáceo. Para ellos, ella era un circo. Un entretenimiento. Una historia jugosa que contarían en comidas familiares y eventos de empresa durante los próximos 20 años, adornándola con cada vez más detalles. ¿Te acuerdas de la boda de la Villanueva? El novio se le escapó directo a Dubái. Ella, de pie como una. Y seguía una palabra que Ximena no quería ni pronunciar en su mente. El ramo se le cayó de las manos entumecidas y golpeó sordamente el suelo de mármol, esparciendo pétalos blancos sobre la piedra pulida. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de golpe, y la voz de su padre resonó por encima de las cabezas de los invitados como un trueno antes de la tormenta. 5 millones. 5 millones de pesos le metí a esta boda. Arturo Villanueva Garza, dueño de una red de concesionarios de autos de lujo, un hombre acostumbrado a controlarlo todo y a todos, avanzaba por el pasillo central, empujando sillas sin ver a la gente. Su rostro estaba congestionado de ira y en su mano apretaba el teléfono como un arma a punto de disparar. «Papá», Ximena salió del pasillo, pero su voz se ahogó en el rugido de su padre, disolviéndose sin dejar rastro. «Lo voy a sacar de debajo de las piedras. Tengo contactos en la policía. Voy a hacer que lo busquen, a ese desgraciado». Entre los invitados, Ximena vio a los socios de su padre, a proveedores, a clientes de los concesionarios, gente ante la cual él había construido durante años una reputación de hombre al que es imposible engañar. Y ahora, esa reputación se derrumbaba ante sus ojos. Don Arturo, Vicente Morales intentó acercarse con las manos extendidas. Su voz se quebraba por la humillación. «Hablemos con calma. Nosotros tampoco entendemos qué le pasó. Lárgate de aquí». Su padre lo apartó como a una mosca molesta. «Tú, hijo, tú sabías que se iba a escapar». «Hija». Su madre apareció de la nada, el rímel corrido en surcos negros por sus mejillas.
Sus brazos se cerraron alrededor de Ximena como una trampa, sin dejarla respirar ni moverse. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo, mi niña? Mi pobre niña. Mamá, suéltame, susurró Ximena. Pero Norma Pérez solo apretó más su rostro contra su hombro. Y su perfume dulce, asfixiante, el mismo que usaba en todas las ocasiones especiales, le llenó las fosas nasales, cortándole el aire. Graciela Rubio se acercó a ellas tímidamente. Tenía la cara hinchada de tanto llorar e intentó decir algo, disculparse por su hijo, explicar que no sabía nada. Pero sus palabras se perdieron en el murmullo general, y Norma ni siquiera se giró para mirarla. A su alrededor, las pantallas de los teléfonos parpadeaban, decenas, cientos de pantallas. Los invitados grababan, documentaban. Su mejor amiga, Sofía, estaba a un lado con el rostro paralizado, sin saber si acercarse o quedarse donde estaba. Y su desconcierto era, quizás, la única muestra de empatía sincera en todo el salón. Para la mañana siguiente, esas imágenes estarían en todos los portales de chismes de Guadalajara, y Ximena se convertiría en un meme, en un chiste, en la novia a la que el novio dejó plantada por irse a Dubái. «Órale, esto parece de película», tronó de nuevo el tío Lorenzo, claramente encantado con su propio ingenio. «Ahorita no más falta que llegue Batman y entonces, las puertas se abrieron de nuevo. El hombre que entró al salón se movía de tal manera que los invitados se apartaban instintivamente, sin siquiera darse cuenta, obedeciendo a un antiguo reflejo ante el poder y la fuerza. Alto, de hombros anchos, con un traje de alta costura que costaba más que todo el banquete, y un reloj caro en la muñeca. Salvador Romero Montes caminaba por el pasillo central con el paso mesurado del que domina la situación, e incluso el aire a su alrededor parecía más denso, más pesado. Ximena se quedó helada, olvidándose del abrazo de su madre. Su jefe, el dueño de la casa de joyería Romero, famosa por su trabajo con la plata de Zacatecas. Acababa de regresar de un viaje de negocios a la Ciudad de México, donde había presentado una nueva colección de joyas con ópalos de Querétaro. Y ella lo sabía porque ella misma había preparado los bocetos para la presentación. ¿Qué hacía él aquí? No estaba en la lista de invitados. Alejandro no había querido, dijo que era inapropiado, que el jefe en la boda de una empleada era extraño. Salvador se detuvo a su lado, y su mano, cálida y firme, tomó la de ella. «Sígueme la corriente», susurró, inclinándose hacia su oído, tanto que ella sintió su aliento en la mejilla. «Finge que yo soy el novio». No tuvo tiempo de responder, ni siquiera de procesar sus palabras. Una disculpa por la demora, su voz resonó por todo el salón. El murmullo cesó al instante, como si alguien hubiera apagado el sonido. Hubo un accidente en la carretera. 3 carriles cerrados. Pero ya estoy aquí. Se volvió hacia el padre de Ximena, que se había quedado paralizado con el teléfono en la mano y la boca abierta, olvidando sus amenazas. «Don Arturo, un placer conocerlo finalmente en persona. Salvador Romero Montes, joyero. Yo soy el hombre que se casa hoy con su hija». El silencio cayó sobre el salón como una avalancha, sepultando todos los susurros, todas las risas, todos los flashes de los teléfonos. Ximena vio cómo cambiaban los rostros de los invitados. El desconcierto daba paso al shock. El shock, a cálculos febriles. «Romero. ¿El de la casa de joyería Romero? El de las joyerías por todo el país. Dicen que tiene un departamento en la zona de Andares que vale una fortuna». «¿Pero qué?», empezó su padre. Pero Salvador ya la llevaba hacia el altar decorado con rosas blancas. Y ella lo seguía, porque sus piernas se negaban a obedecer a su razón. «Espera», se aferró a su manga, deteniéndose a medio camino. «Te das cuenta de que esto es una locura, ¿verdad? Una absoluta y total locura». «Me doy cuenta», la miró a los ojos, y ella no vio en ellos ni lástima ni burla, solo una tranquila determinación y algo más, algo que no podía nombrar. «Pero a veces, la locura es la única salida sensata. La decisión es tuya. No te estoy obligando». Ximena miró de nuevo al salón. Su padre echaba humo, apretando los puños. Su madre lloraba, arruinando los restos de su maquillaje. Los invitados sostenían sus teléfonos, listos para capturar el desenlace. El tío Lorenzo ya tenía la boca abierta para soltar otro chiste, y sus ojillos brillaban anticipando una nueva anécdota. Los padres de Alejandro, patéticos y destrozados, se escabullían hacia la salida, deseando desaparecer sin ser vistos. Apretó los dientes, levantó la barbilla y estrujó con fuerza la mano de Salvador. No como un náufrago que se agarra a una tabla, sino como alguien que toma una decisión. «Hagámoslo». La siguiente media hora se fundió en una neblina febril de voces, rostros y papeles. La juez del registro civil,
La licenciada Marina Valdés se puso pálida como el encaje de su cuello cuando se dio cuenta de que los documentos estaban a nombre de una persona completamente diferente. Esto es imposible, dijo, abriendo los brazos. La solicitud se presentó hace un mes. Ahí hay otro nombre. Por más que quiera, no puedo registrar el matrimonio con otra persona. Sería falsificación de documentos. Salvador asintió, aceptando sus palabras sin discutir. Lo entiendo. Presentaremos una nueva solicitud el lunes. Pero ahora, podría simplemente llevar a cabo la ceremonia, sin firmas, sin sellos. ¿Solo para los invitados? Para que esta noche no se convierta en una ejecución pública. La licenciada Valdés miró a Ximena, su vestido blanco, la multitud tras la puerta, toda esa fiesta que estaba a punto de colapsar por completo, y algo en su rostro se ablandó. Está bien, dijo en voz baja. Pero entienden que, legalmente, esto no significa nada. Entendemos. Regresaron al salón, y la licenciada Valdés pronunció las mismas palabras que había dicho cientos de veces, pero sin la carpeta de documentos, sin firmas en el libro, sin el sello oficial. Un hermoso espectáculo para 150 espectadores. Ximena Villanueva Pérez, ¿acepta usted por esposo a Salvador Romero Montes? Sí, acepto. Su propia voz le sonó ajena, lejana, como si perteneciera a otra persona. Salvador Romero Montes, ¿acepta usted por esposa a Ximena Villanueva Pérez? Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. Los invitados no sabían que solo era una ceremonia. La solicitud real la presentarían el lunes y se casarían legalmente en un mes, como dicta la ley. Pero en ese momento, eso no importaba. Salvador la besó brevemente, apenas rozando sus labios. Y en esa contención había más respeto por sus límites que en todas las apasionadas declaraciones de Alejandro en los 2 años de su relación. No se aprovechó de la situación, no tomó más de lo necesario para que fuera convincente, y Ximena sintió una gratitud aguda e inesperada. Vicente Morales cerró la puerta de un portazo, llevándose a su esposa sollozante. Su vergüenza era aún más profunda que la de Ximena, porque era su hijo el que había resultado ser un canalla. Luego vino el banquete, un sinfín de apretones de manos, abrazos de gente cuyos nombres no recordaba, preguntas que Ximena respondía en piloto automático mientras Salvador desviaba elegantemente las conversaciones hacia terrenos seguros, interceptando los momentos más incómodos con la destreza de un diplomático experimentado. Pero, ¿cómo se conocieron? Su prima Marina se le aferró al codo con la tenacidad de un pitbull. Sus ojos ardían de curiosidad. Si apenas ayer decías que te casabas con Alejandro, ¿era un romance secreto? Necesito ir al baño. Ximena se soltó y escapó hacia una ventana, donde al menos podía tomar aire. Las mejillas le ardían por las sonrisas forzadas, los músculos de la cara se le acalambraban por la tensión. El velo le pesaba sobre la cabeza como una carga de varias toneladas. Los tacones se le clavaban en los pies, cada paso más despiadado que el anterior. Era una actriz en una obra sin guión, y el telón no bajaba, mientras el público exigía más. ¡Atención! La voz de Salvador cortó el murmullo de las voces, y Ximena se volvió. Él estaba en el centro del salón con una copa en la mano, y la luz de los candelabros le caía sobre el rostro, resaltando rasgos que ella había visto durante 3 años, pero que nunca había notado de verdad. Quiero proponer un brindis. Los invitados guardaron silencio, incluso el tío Lorenzo cerró la boca. Hace 3 años, comenzó Salvador, y Ximena sintió que el pecho se le oprimía, que se tensaba una cuerda cuya existencia desconocía. He observado a Ximena en nuestra casa de joyería. He visto cómo resuelve desafíos creativos que otros diseñadores ni siquiera notan, y mucho menos se atreven a abordar. He visto cómo trata a la gente, con la misma calidez tanto al mensajero que trae los materiales como al cliente capaz de comprar toda nuestra tienda. He visto cómo sus diseños fusionan las tradiciones de la orfebrería mexicana con lo que será tendencia en 10 años, y lo hace de una manera tan natural que parece que no podría ser de otra forma. Se giró hacia ella, y su mirada se encontró con la de ella a través de todo el salón, por encima de las cabezas de los invitados, a través de los candelabros de cristal y las rosas blancas. Hoy, finalmente, he podido demostrarle que veo en ella algo especial. Ximena sintió que le picaban los ojos, que las lágrimas, lágrimas de verdad, no por el corsé ni por la vergüenza, le subían a la garganta. Él la había visto. Todo este tiempo, mientras ella pensaba que para él era solo una empleada más, un nombre en la nómina, una firma bajo los bocetos. Él la había visto, la había notado, la había recordado. 3 años de observación de los que ella no tenía ni idea. Beso, beso. Rugió el salón, y el grito la sacó de su estupor. Salvador se acercó a ella y su mano se posó en su cintura,
con cuidado pero con firmeza, dándole la oportunidad de apartarse si quería. La otra mano le acarició la mejilla, levantándole el rostro, y cuando sus labios encontraron los de ella, el mundo se disolvió en los bordes. Solo quedó ese momento, ese beso lento, meditado, absorbente, que hizo que cada nervio de su cuerpo se encendiera por primera vez en muchos meses, o quizás años. Cuando finalmente se separaron, Ximena tardó en abrir los ojos, en recordar dónde estaban y por qué. ¿Eso fue para ellos?, preguntó en voz baja, apenas moviendo los labios, que todavía ardían por su contacto. Una actuación convincente, respondió Salvador, pero su voz sonaba extraña, quebrada, y se notaba que ni él mismo creía en sus propias palabras. La pausa se prolongó durante varios latidos. Los invitados aplaudían, alguien silbaba. El tío Lorenzo gritaba algo aprobador, pero todo llegaba como a través de una gruesa capa de agua, amortiguado y lejano. Salvador la miró a los ojos, y en su mirada ella vio lo que él había ocultado tan cuidadosamente durante 3 años, aquello a lo que antes no había podido o no había querido ponerle nombre. No, dijo finalmente, y su voz se rompió en esa palabra corta. Eso fue para ti. La orquesta empezó a tocar un vals, y los invitados, obedeciendo a un antiguo instinto de las ceremonias solemnes, formaron un amplio círculo alrededor de la pista de baile, liberando el espacio para los recién casados y, al mismo tiempo, creando un muro vivo de ojos curiosos y teléfonos en alto. Salvador le ofreció la mano a Ximena, con calma, sin teatralidad, y ella depositó la suya en la de él, todavía ardiente por su confesión, todavía recordando el calor de sus dedos en su mejilla. ¿Sabes bailar?, preguntó ella, mientras él le ponía la mano en la cintura con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace, y su cuerpo se ajustó por sí solo a su guía. En la universidad estuve en clases de baile de salón, la guió en los primeros pasos, y Ximena descubrió con sorpresa que seguirlo era fácil, natural, como respirar, como si hubieran ensayado ese baile durante años. 4 años en el taller de la universidad, hasta que me di cuenta de que la joyería me interesaba más. Un joyero que baila vals, sonrió, y fue la primera sonrisa sincera en todo ese día de locura. El primer momento en que la tensión la abandonó, aunque fuera un poco. Una combinación extraña. Tengo muchos talentos que no conoces. Sus labios se curvaron en una sonrisa de respuesta, y las arrugas se extendieron desde las comisuras de sus ojos, haciendo su rostro inesperadamente suave, humano. Tendrás tiempo para descubrirlos. ¿Cuánto tiempo? Lo miró a los ojos. La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada e inevitable, exigiendo una respuesta que ninguno de los dos podía dar. Esto no puede durar para siempre, ¿o sí? Salvador guardó silencio, continuando su guía a través de la música, pasando junto a los rostros de los invitados que se difuminaban en una mancha multicolor de vestidos de noche y trajes. 3 minutos y 40 segundos, dijo al fin, y en su voz sonó una ternura inesperada. Es lo que dura esta canción. Bailemos y olvidémonos de todo lo demás, al menos durante estos 3 minutos. Y Ximena se permitió olvidar. Cerró los ojos, apoyó la mejilla en su hombro, inhaló el aroma de su loción y sintió como la música fluía a través de ella, lavando la tensión de ese día capa por capa. Eligió conscientemente no pensar en que 4 horas antes esperaba a otro hombre, que esto era una farsa, que habría consecuencias, que mañana tendría que dar explicaciones a sus padres y colegas. Durante 3 minutos y 40 segundos fingió que todo era real, que de verdad se había casado con un hombre que la veía tal como era. Y esa farsa se sintió más verdadera que cualquier cosa que hubiera vivido en los últimos 2 años al lado de Alejandro. Después de que se fueron los últimos invitados, y tardaron en irse, con desgana, intentando sonsacar algún detalle más de la increíble historia, haciendo preguntas para las que no existían respuestas sencillas, Ximena y Salvador subieron a la suite presidencial. La habitación para los recién casados era parte del paquete de bodas que había pagado su padre. Y ahora, Ximena estaba de pie junto al enorme ventanal con vistas a la Guadalajara nocturna, observando cómo las luces de los rascacielos de Puerta de Hierro parpadeaban a lo lejos contra el cielo oscuro, tratando de asimilar cómo había llegado hasta allí, a esa habitación decorada para una noche romántica que originalmente había sido planeada con una persona completamente diferente. ¿Puedo pedir otra habitación? La voz de Salvador llegó desde el fondo de la estancia, y ella se giró para verlo de pie junto a la puerta, sin atreverse a entrar más, dándole espacio y elección. El personal se daría cuenta de que los recién casados duermen separados en su primera noche. Ximena negó con la cabeza, y el cansancio cayó de repente sobre ella con todo el peso del día, con todas las emociones que había mantenido encerradas. Para mañana lo sabría todo el hotel, y para la tarde, toda la ciudad.
Ya tenemos suficientes chismes para el próximo año. Entonces, yo en el sofá. Con tu casi 1,90 m, eso será una tortura. Sobreviviré, se encogió de hombros. Y en ese simple gesto había tanta disposición a aceptar la incomodidad por ella, que a Ximena se le cortó la respiración. Se volvió hacia la ventana, observando su reflejo en el cristal oscuro. El vestido blanco, que por la mañana parecía la encarnación de un sueño, ahora lucía como un disfraz elaborado para una fantasía que nunca existió. El peinado deshecho, el maquillaje corrido por la noche. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó sin volverse, dirigiéndose a su reflejo en el cristal. Y no me digas que fue por compasión o por un sentido del deber. Nadie se casa por esas razones. Nadie arruina su vida por una empleada, por muy talentosa que sea. Una larga pausa, llenada solo por el murmullo de la ciudad tras la ventana y el latido de su propio corazón. Luego, el roce de la tela, paso sobre la alfombra. Y en el reflejo, vio cómo Salvador se pasaba una mano por el pelo, alborotando su peinado. Un gesto que rompía su imagen de hombre que lo controla todo. Porque no podía quedarme parado viendo cómo te hacían pedazos. Su voz sonaba grave, quebrada, nada que ver con cómo sonaba habitualmente en la joyería. Escuché lo que decían, los comentarios, las risas. Esa curiosidad morbosa, como si tu dolor fuera un espectáculo para un público aburrido. Vi tu rostro cuando estabas junto a esa puerta, escondiéndote en el pasillo, intentando mantener la compostura mientras tu mundo se derrumbaba. Simplemente no pude soportarlo. Ximena se giró hacia él, y en la penumbra de la habitación, apenas iluminada por las luces de la ciudad, su rostro parecía desconocido, abierto, vulnerable, despojado de esa armadura de confianza que vestía a diario. Te he observado durante 3 años, continuó él. He visto cómo trabajas, cómo te relacionas con la gente, cómo creas joyas que luego se usan en todo México. Vi a Alejandro venir a la joyería varias veces. Ella se estremeció al oír el nombre, y Salvador notó su reacción, pero no se detuvo. Te hablaba, dio un paso más cerca, y su voz se endureció, como si fuera su asistente personal y no una diseñadora talentosa con premios y reconocimiento. Menospreciaba tus logros, tus victorias en concursos, te hacía sentir cada vez más pequeña con cada visita para que él pudiera brillar más a tu costa. Basta, susurró Ximena, pero él no se detuvo, porque esas palabras necesitaban ser dichas en voz alta. ¿Lo amabas, o te atraía la idea de quién se suponía que debía ser a su lado? Porque desde fuera, no parecía amor. Parecía costumbre, miedo a la soledad, conformarte con menos de lo que mereces porque era más fácil que admitir la verdad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas antes de que Ximena pudiera detenerlas. No eran lágrimas de humillación o autocompasión, sino de revelación, amargas y liberadoras a la vez, porque él había verbalizado lo que ella misma temía formular. Me hacía sentir como si no fuera nadie. Su voz se quebró en la última palabra. Cada vez más insignificante, mes tras mes. Y yo lo permitía, porque tenía miedo de que si exigía más, me quedaría sin nada. Salvador se arrodilló frente a ella. El gesto fue tan inesperado, tan imposible para un hombre de su posición, que Ximena se quedó quieta, olvidando respirar. Le tomó las manos, mirándola desde abajo, y en sus ojos no había ni una sombra de condescendencia, solo determinación y algo más, algo a lo que ella temía ponerle nombre. Escúchame con mucha atención, Ximena. No eres nadie. Eres la diseñadora más talentosa con la que he trabajado en mis 15 años en este negocio. Tus joyas las usan en todo México, de Tijuana a Cancún. Eres capaz de cosas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Y cualquier hombre que no vea eso, que no se regocije con eso cada maldito día, no merece ni un segundo de tu tiempo. Ella lo miraba desde arriba, a este hombre que voluntariamente se había puesto por debajo para que ella pudiera sentir su propia altura. Y algo se rompió dentro de ella. Un muro que había construido durante años con miedo e inseguridad. Quien dio el primer paso, ninguno de los dos podría recordarlo después. Sus labios se encontraron, y este beso no se parecía a los anteriores. No era para el público, no era una farsa, era hambre, necesidad y algo mucho más peligroso. Se movieron hacia la cama cubierta de pétalos de rosa, tropezando con sus propios pies y riéndose de su torpeza. Y Salvador se detuvo, sosteniendo su rostro entre sus manos. ¿Estás segura? Podemos parar. No tienes que hacer nada que no quieras. ¿Segura? Ximena lo atrajo hacia sí. Hacía mucho tiempo que no estaba tan segura de algo. Más tarde, tumbada en la oscuridad y escuchando su respiración, comprendió que había cruzado una línea sin retorno. Esto había dejado de ser una farsa, había dejado de ser una obra para los invitados,
y sintió que estaba exactamente donde debía estar, por primera vez desde aquella mañana en la que creía que se casaría con Alejandro. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la suite presidencial en franjas doradas cuando Ximena abrió los ojos. Salvador dormía a su lado, y su rostro, en reposo, parecía más joven, más suave. Las arrugas se habían alisado, los labios estaban ligeramente entreabiertos. Se apoyó sobre un codo, observando al hombre que ayer era prácticamente un desconocido y que, de alguna manera, la conocía mejor que nadie en su vida. El teléfono en la mesita de noche vibró, rompiendo el silencio, y la pantalla se llenó de notificaciones. 32 mensajes, 15 llamadas perdidas. Salvador abrió los ojos, la vio y sonrió, una sonrisa lenta y desgarradora que le cortó la respiración. Buenos días, esposa. Buenos días, esposo. No pudo evitar devolverle la sonrisa, aunque el teléfono seguía vibrando, recordándole el mundo exterior que exigía explicaciones. El teléfono de Ximena sonó en ese mismo instante. En la pantalla apareció mamá, y respiró hondo antes de contestar. Ximena, ¿dónde estás? La voz de Norma Pérez era casi un chillido, y se oía a su padre refunfuñar de fondo. ¿Estás bien? Tu padre y yo no hemos dormido en toda la noche, intentando entender qué pasó ayer. ¿Cómo terminaste casada con tu jefe? ¿Qué fue todo eso? Ximena miró a Salvador, que en silencio le puso una mano en la cadera. Un simple gesto de apoyo que decía más que 1000 palabras, dándole un ancla en esa conversación. ¿Piensas continuar con esta farsa? La voz de su madre se agudizó. ¿O te vas a divorciar, como cualquier persona sensata después de un matrimonio impulsivo? Tu padre ya averiguó qué papeles se necesitan para la anulación. No lo sé, mamá. Ximena escuchó su propia voz, sorprendentemente tranquila, sorprendentemente firme. Todavía estamos intentando entenderlo todo, pero te prometo que no fue una farsa. Y no tomé esta decisión a la ligera. Fijaron la reunión para el mediodía en la casa de campo de sus padres en el lago de Chapala, donde a su padre le encantaba pasar los fines de semana. ¿Estás bien?, preguntó Salvador cuando ella colgó el teléfono y se recostó en la almohada. Ahora mismo, me siento mejor que en mucho, mucho tiempo, respondió Ximena, y se sorprendió a sí misma de lo cierto que era, de cómo esas palabras reflejaban lo que realmente sentía. El teléfono de Salvador sonó de nuevo, y en la pantalla apareció el nombre Elena con el icono de una videollamada. Él hizo una mueca, sabiendo que esa conversación era inevitable, y contestó. Hermanito. Una voz femenina, burlona y alarmada al mismo tiempo, llenó la habitación. Vi las fotos en los portales de sociales de Guadalajara, y tuve que leer los pies de foto 3 veces para creerlo. Una boda sorpresa donde reemplazaron al novio en el altar. ¿Es en serio? ¿Neta eres tú? Elena, es complicado de explicar por teléfono. Mamá ya reservó un vuelo para mañana. Lo interrumpió su hermana. Está en pánico total, cree que te embrujaron o que perdiste la cabeza. Así que explícame rápido, antes de que llame ella. Salvador relató brevemente la situación, cómo se enteró de la boda de Ximena, cómo llegó y vio la pesadilla, cómo tomó su decisión. Y Ximena escuchaba cómo describía los eventos del día anterior, y su voz sonaba diferente, más cálida y suave cuando hablaba de ella. Solo a ti se te ocurre algo así, Elena se rió, pero luego su tono se volvió serio y la risa desapareció de su voz. ¿De verdad hay algo ahí? ¿O solo estás jugando al caballero de brillante armadura rescatando a la damisela en apuros? Salvador miró a Ximena, tumbada a su lado entre las sábanas arrugadas, con el pelo revuelto y sin maquillaje, y en su mirada, ella vio la respuesta antes de que él la pronunciara en voz alta. «Hay algo», le dijo a su hermana, sin apartar los ojos de Ximena. «Algo importante. Entonces luchen por ello». La voz de Elena se suavizó, llenándose de calidez. «No dejen que la opinión de los demás les dicte qué hacer. Si ella es especial, no la dejes ir». El camino al lago de Chapala duró poco más de 1 hora, y durante todo el trayecto Ximena miró por la ventana los paisajes jaliscienses que pasaban, intentando ordenar sus pensamientos antes de la inevitable conversación. Salvador conducía en silencio, respetando su concentración. Y ese silencio entre ellos no era incómodo, sino correcto, lleno de un entendimiento mutuo. Cuando el Mercedes Maybach giró por el camino de entrada y se detuvo frente a la casa de campo de los Villanueva, una sólida residencia con vistas al lago donde Ximena había pasado tantos veranos de su infancia, sintió que un nudo se le formaba en el estómago por los nervios. «Recuerda», Salvador le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, «somos un equipo. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Ximena asintió, sin confiar en su propia voz, y salieron del coche. En la puerta los recibió Norma Pérez con una expresión indescifrable.
pero cuando su mirada cayó sobre sus manos unidas, sus ojos se suavizaron, apenas perceptiblemente, pero Ximena, que conocía a su madre de toda la vida, captó el cambio. En la sala de estar esperaba a Arturo Villanueva, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. A su lado, y esto fue una sorpresa, estaba sentada Sofía, quien al ver a su amiga le sonrió de forma alentadora, dándole a entender que había venido a apoyarla. Bueno, Arturo fue el primero en hablar, sin ofrecerles asiento. ¿Alguien me va a explicar qué demonios pasó ayer? Porque, desde mi punto de vista, mi hija iba a casarse con un hombre. Ese hombre desaparece, y de repente aparece usted y termina casándose con ella. ¿Puede explicarme cómo es que eso tiene algún sentido? Salvador se inclinó hacia adelante, sin soltar la mano de Ximena. Su voz sonó tranquila y segura. Tiene razón, don Arturo. Desde fuera, no tiene sentido. Parece impulsivo, irracional e incluso irresponsable. Pero si me permite, me gustaría explicarlo. Empezó a hablar de los 3 años trabajando con Ximena en la casa de joyería, de su profesionalismo y su talento como diseñadora, de cómo trataba a todos los empleados con el mismo respeto, desde la señora de la limpieza hasta los clientes multimillonarios. Describió sus observaciones sobre la relación de ella con Alejandro, como él iba a la oficina y le hablaba como si fuera un accesorio en lugar de una compañera, como la hacía sentir menos con cada visita. Ayer, tenía 2 opciones, continuó Salvador, y en su voz apareció una nueva nota, una vulnerabilidad que Ximena rara vez había oído. Quedarme al margen sin hacer nada, permitiendo que su hija fuera públicamente destrozada, o hacer algo. Pero no lo hice solo por ella. Lo hice también porque durante meses, quizás años, he querido decirle lo que siento, pero nunca tuve el valor. El día de ayer me dio la oportunidad, aunque poco convencional, de demostrárselo. Ximena sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos al escuchar esas palabras frente a sus padres, frente a las personas cuya opinión siempre había sido lo más importante para ella. Papá, habló, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. Sé que esto es muy difícil de asimilar. Créeme, yo también estoy tratando de entenderlo, pero necesito que sepas algo. Por primera vez en muchos años, alguien me vio de verdad, me vio por completo, con todos mis defectos e inseguridades, y decidió que valía la pena quedarse. Arturo Villanueva cerró los ojos y respiró hondo. Y cuando los abrió de nuevo, algo en su mirada había cambiado. La ira había dado paso a algo más complejo. Alejandro me llamó esta mañana, dijo. Desde Dubái. Borracho, llorando. Diciendo que cometió un error, que tuvo miedo, que quiere volver y arreglarlo todo. Ximena sintió como Salvador le apretaba instintivamente la mano, y ese apoyo silencioso significaba más que cualquier palabra. Le dije, continuó Arturo, y en sus labios apareció una sonrisa lenta, casi feroz, que ya era demasiado tarde, que mi hija ya estaba casada con un hombre que tuvo las agallas de aparecer cuando él huyó, y que si alguna vez volvía a acercarse a ella, yo personalmente me encargaría de que se arrepintiera. Tengo mis contactos. Sofía soltó un pequeño grito ahogado. Norma se llevó una mano al pecho, y Ximena miraba a su padre, sin poder creer lo que oía. Pero eso no es todo, Arturo se giró hacia Salvador, y su mirada volvió a endurecerse. Usted es el jefe de mi hija, el dueño de la empresa donde trabaja. Existe una cierta dinámica de poder entre ustedes que me preocupa. ¿Cómo sé que Ximena podrá tomar decisiones libremente? ¿Cómo sé que no se sentirá presionada o en deuda? Salvador respondió sin dudar. Voy a renunciar. Todos lo miraron sorprendidos, incluida Ximena. No de la empresa, aclaró, sino de mi puesto como su supervisor directo. Mi socio la transferirá a una división separada bajo otro director de arte, o mejor aún, la ascenderemos a directora creativa con su propio equipo de diseñadores, como debía haber hecho hace 6 meses. De esa manera, trabajará de forma independiente y no habrá conflicto de intereses. Salvador, no es necesario. Ximena intentó protestar, pero él negó con la cabeza. Sí lo es. Tu padre tiene razón. No quiero que te sientas atrapada en esta relación por razones profesionales. Quiero que estés conmigo porque quieres, no porque te sientas obligada. Norma, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. ¿Y qué hay de ustedes dos? ¿Qué es esto? ¿Un romance pasajero hasta que se calme el escándalo, o un matrimonio de verdad? Ximena miró a Salvador, él le devolvió la mirada, y al unísono dijeron, es de verdad, y se rieron de la coincidencia. La primera risa sincera en todo el tiempo que llevaban en esa casa. Salvador se volvió hacia Arturo, y su voz resonó con una nueva fuerza. Amo a su hija. Quizás es demasiado pronto para decirlo. Quizás debí esperar.
pero la verdad es que me he estado enamorando de ella durante meses, sin siquiera darme cuenta, de su risa cuando cree que nadie la oye, de la forma en que trata a cada persona con dignidad, de la manera en que crea joyas, poniendo su alma en ellas. Y ayer, cuando la vi destrozada, solo podía pensar en que haría cualquier cosa por quitarle ese dolor. Ximena sintió que las lágrimas brotaban en un torrente, y no intentó detenerlas. Yo también te amo. No sé exactamente cuándo pasó. Quizás fue ayer. Quizás ha estado sucediendo durante los últimos 3 años sin que me diera cuenta, pero es verdad. Se besaron, tierna y brevemente, y Ximena oyó a Sofía sollozar de la emoción. Arturo Villanueva finalmente sonrió por primera vez en toda la conversación, y su rostro severo se transformó. Está bien. Les doy mi bendición, levantó un dedo a modo de advertencia. Pero si alguna vez le haces daño a mi hija, Salvador Romero, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. No tengo planes de hacerle daño a su hija, don Arturo, respondió Salvador con seriedad, sin sombra de sonrisa. Tengo la intención de amarle exactamente como se lo merece, todos los días. Las siguientes horas transcurrieron en una convivencia familiar que Ximena observó con creciente asombro. Arturo y Salvador encontraron conocidos en común en los círculos empresariales de Guadalajara y discutieron con entusiasmo sobre inversiones, bienes raíces y el mercado local, intercambiando de vez en cuando bromas que solo ellos dos entendían. Norma acribilló a Salvador con preguntas sobre su familia, sus planes de futuro, sobre cuándo vendría su madre y si necesitaban una bendición religiosa. Y él respondió pacientemente a cada una, sin mostrar el más mínimo fastidio. Sofía se sentó junto a Ximena en el sofá y la abrazó por los hombros. ¿Cómo estás? No sé, sonrió Ximena. Feliz, creo. Es un sentimiento extraño. Es un buen tipo. Sofía asintió en dirección a Salvador. Vi cómo te mira. Alejandro nunca te miró así. Lo sé, Ximena sintió como la herida en su interior comenzaba a sanar. Ahora lo sé. Cuando el sol comenzó a inclinarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo sobre el lago de tonos anaranjados y rosados, Ximena y Salvador se despidieron de la familia y salieron hacia el coche. Ella abrió la puerta, pero no se apresuró a sentarse al volante. Se detuvo a su lado, contemplando el atardecer. ¿Estás bien?, preguntó, volviéndose hacia ella. Más que bien, Ximena le tomó la mano, entrelazando sus dedos como él lo había hecho por la mañana. Por fin siento que todo está exactamente como debe ser. Se besaron con el atardecer de Chapala de fondo, sin prisa, sin desesperación, sino con la calma y la seguridad de personas que tienen toda una vida por delante. No sabían qué les esperaba, si el camino sería fácil o difícil, si tendrían que responder a las interminables preguntas de conocidos curiosos, explicar una y otra vez una historia que parecía increíble incluso para ellos mismos. Mañana llegaría la madre de Salvador, y tendrían que pasar por todo de nuevo, las presentaciones, las explicaciones, ganarse su confianza. Tenían por delante meses de adaptación, de acoplamiento entre dos personas que se conocían desde hacía 3 años y, al mismo tiempo, no se conocían en absoluto. Pero una cosa sabían con absoluta certeza: lo que habían encontrado el uno en el otro en medio de las ruinas del día anterior valía todos los riesgos, todos los momentos de incertidumbre, todas las miradas curiosas y los susurros a sus espaldas que inevitablemente los perseguirían en los próximos meses. Porque a veces, las mejores historias comienzan en los lugares más inesperados. A veces, el amor llega cuando menos lo esperas, en el momento más caótico, de la forma más imposible. Y a veces, todo lo que necesitas es el valor de decir sí cuando todo tu ser racional grita no. Ximena Villanueva fue a su boda esperando casarse con el hombre equivocado, pero al final, se casó con el hombre correcto, con el que había estado a su lado todo el tiempo, esperando pacientemente el momento para recordarle que merecía un amor que la aceptara tal como era.